Hola, mucho gusto. Yo soy Daniela Aurora Paredes Pérez de la Universidad Autónoma de Campeche. Lamento mucho no poder acompañarlos en este momento, así que, pero al menos tengo la oportunidad de mandarles y hablarles un poco acerca de lo que es mi presentación. Eh, Así que cualquier duda que al final de este video tengan, siéntanse con la libertad de poder acercarse con los organizadores de este evento y ellos tal vez les proporcionarán mis datos para que puedan hablarme libremente y yo resolveré todas las dudas que tengan. Así que por lo pronto comencemos. Me gustaría hablarles un poco acerca de lo que es mi tema. Mi tema se titula La arquitectura urbana como fuente para la lectura histórica, modernidad y posmodernidad urbana. El caso del Campeche Nuevo. El caso de Campeche Nuevo es acerca de mi ciudad y mi tema de investigación. Más adelante les explicaré exactamente qué es lo que se trata. Me gustaría iniciar este video y esta presentación con una cita textual que viene siendo de Luciana Sudara Camucha, estudiante de Centros Históricos Arquitectónicos y Urbanos, que dice: la arquitectura es de hecho una fuente documental directa que da cuenta de los diversos procesos que intervienen en el fenómeno de la construcción de la ciudad. La historia de la arquitectura y urbanística, como las demás ramas de la historia, es un amplio campo por explorar como fuente histórica. Así que, por medio de mi trabajo, me gustaría invitarlos a todos ustedes, mis compañeros, a que cuando nosotros observemos la ciudad, no pasemos de largo, viéndolo como algo, como un objeto sin participación o influencia sobre los procesos de la vida cotidiana. Cuando de hecho, el estudio de la ciudad y su arquitectura pueden llegar a ser, como menciona Juan Luis Piñón, abriendo cita, el soporte o vehículo de historias, testimonios en donde identificamos demografía, economía, sociología y política. Un poco platicándoles de qué es lo que consiste en mi tema, esta presentación. ¿Así? Inicia principalmente yo tomando lo que es una de las corrientes arquitectónicas que viene siendo de gran influencia en México, que es la corriente funcionalista, que surge a principios de lo que es finales de lo que es la Segunda Guerra Mundial. Surge debido a la necesidad de las ciudades de una practicidad y una reconstrucción. Esta idea de arquitectura moderna se populariza y se extiende predominando en el crecimiento de las ciudades, con edificios en forma de bloques. El funcionalismo se vendría a aplicar para el resto de América Latina en diferentes tiempos. En el caso de México, vemos los primeros pasos a principios de los años 20. Tiempo después, para los años de 1946 y 1952, durante el mandato del presidente Miguel Alemán Valdés, se inicia el proceso de modernización nacional, en el cual desarrollan proyectos de planificación que tiene como prioridad las ciudades portuarias. Tal es el caso como San Francisco de Campeche en los años 60. Con la llegada de los megaproyectos urbanos, se combina lo que es la idea de la arquitectura con lo que es el urbanismo en un solo discurso. Este discurso lo veremos en el proyecto de El Campeche Nuevo, que viene a romper con el ambiente colonial de la ciudad. Después, con la llegada del posmodernismo en el campo de la arquitectura y el diseño urbano, significa el rompimiento total con lo que es la idea de la arquitectura moderna. Recupera el discurso de la identidad colonial en convivencia, y entonces se empieza lo que es la convivencia de lo que es se inicia lo que es la convivencia de la ciudad moderna con la ciudad colonial. Ahora, con la llegada de la posmodernidad, se evita llegar a la imagen de lo que es la ciudad metrópoli, ahora centrándose en lo que es las historias locales, los requerimientos y las fantasías particulares. Esto se lo voy a explicar ahorita mismo. Así que
Por primer punto me gustaría tocar lo que es la modernidad urbana en conceptos muy amplios, que es el funcionalismo. Principalmente lo que es el funcionalismo viene surgiendo como respuesta a los problemas de las ciudades después de dos grandes acontecimientos. La primera es la revolución industrial y la segunda es la Segunda Guerra Mundial. Los problemas políticos, económicos y sociales que surgen después de estos fueron tan severos que la paz y la prosperidad debían construirse. De esta manera se idea un programa que tuviera en cuenta las aspiraciones a alcanzar. Para los años 60, una búsqueda de la identidad, el cambio y la funcionalidad surgiría como una de las principales búsquedas del movimiento. Exactamente, se le llama modernidad urbanística a la búsqueda de la unificación, desde fronteras étnicas y de clase nacional, religiosas e ideológicas. Puede afirmarse que se busca una unidad total. Principalmente en el diseño urbano tenía que ser eficaz, de gran escala, al alcance de una gran metrópoli, y tecnológicamente que fuera racional. Las estructuras tenían que estar despojadas de los ornamentos, siguiendo un estilo internacional. De ahí lo que dije al principio, de que usualmente muchos de los edificios están geométricamente perfectos, como pareciendo un cubo. Las políticas de la posguerra tenían ahora que responder a los problemas de vivienda decente, la prevención social y el bienestar, y crear posibilidades para la construcción a futuro. Es la renovación del tejido urbano. Como me gustaría leer exactamente de la historia de lo social a la historia de lo social de Miguel Ángel Cabrera. Inicia principalmente lo que es la idea de la modernidad urbana. Es cuestión de que todo tiene que ser función social, estar al servicio de la construcción de los proyectos sociales según los principios estéticos que habían de ser, a través de lo que son las planificaciones monofuncional, y tiene que tener y cumplían un poco con lo que es la pobreza simbólica. No tenían la mayoría de estos edificios que estar tan cargados, por así decirlo. Así que en este caso, normalmente no puedo mostrárselos exactamente. A ver si podría yo enviar las imágenes después del video. En este caso pongo de ejemplo lo que es el Palacio de Justicia en la Ciudad de México, en el Distrito Federal. Fue construido en 1964 por el arquitecto José Adolfo Wisset. Es un edificio que es previamente destinado para los juzgados civiles y menores, en el cual también es un conjunto de dos torres semejantes paralelas con relación con el cuerpo principal del Palacio de Justicia. Cumple exactamente con los estándares estéticos limpios que busca exactamente la corriente. Durante la fase de estos proyectos, la teoría funcionalista muestra que los nuevos modelos urbanos logran erradicar parte de lo que es la imagen de los barrios pobres. Se erradica lo que son los barrios pobres para que estos puedan ser reconstruidos como viviendas, escuelas, hospitales o fábricas. Como función social, este sistema de planeación está hecha por la racionalización de las pautas espaciales y los sistemas de circulación, de manera de promover la igualdad, el bienestar social y el crecimiento económico. En Estados Unidos, por ejemplo, se impuso la reconstrucción de manera diferente. Su crecimiento es rápido y fuertemente auspiciado por las finanzas del gobierno para la vivienda y las construcciones de carreteras y obras infraestructurales. En este caso, yo pongo de imagen, por ejemplo, lo que son los grandes edificios, como es el edificio Chrysler en Nueva York, construido con bastante estilo Art Deco. En el caso de lo que es Estados Unidos, vemos de que aquí el Art Deco es una especie de decoración sustentoso. Vemos bastante de esos en lo que son parte de los edificios de Wall Street. Así que la ciudad moderna está compuesta por espacios artificiales que tienden a reemplazar por su complejidad y sus funciones conjuntos de elementos de vida urbana, la fascinación por el arte proyectado por las torres, templos o palacios que representan la culminación y el ascenso. En la ciudad moderna se convierte en una ciudad mecánica.
También la ciudad moderna está pegada a las construcciones asépticas, donde el protegido de la intemperie se equivara no con el paisaje natural, sino humano, con el microcosmos de un cuerpo ampliado a las dimensiones de una ciudad en favor de convertirse en la metrópoli ideal, en la ciudad perfecta o la ciudad moderna. En el caso de la posmodernidad urbana, lo que vemos es de que el tejido urbano vuelve a cambiar, no como algo que esté en conjunto, sino que es algo diverso. El metrópoli ya no es la identidad. El concepto de metrópoli pasa a ser un sistema de signos y símbolos anárquicos y arcaicos, pero se renueva constantemente e independientemente, por lo que trata de alejar los viejos conceptos que tiene el funcionalismo y ahora busca tener en cuenta las diferencias. Si antes en la modernidad arquitectónica buscaban lo que es la identidad y lo que es una unificación, acá nos dice de que somos un lugar diverso, donde también los edificios pueden demostrar lo que son las tradiciones vinculadas, las historias locales, la necesidad, el requerimiento de fantasías particulares, y para que éstas puedan generar formas arquitectónicas adaptadas a personas, que ahora ya no reduzcan un espacio social, sino íntimo, algo que sea personalizado, pasando por desde los monumentos hasta la jovialidad del espectáculo. El posmodernismo arquitectónico, a diferencia del espacio moderno, el espacio posmodernista es independiente y es autónomo. León Criel, arquitecto de diseño urbano, aboga que el posmodernismo recupera dos cosas que a la ciudad moderna le faltan. La primera es recuperar la riqueza simbólica, dejar atrás los enormes edificios que afirman el poder y la recuperación de valores clásicos urbanos, restaurar un tejido urbano antiguo y habitarlo de nuevo, para un nuevo uso o la creación de nuevos espacios, y estos logran expresar con las concepciones tradicionales, pero lograr un equilibrio con la tecnología y materiales modernos. La arquitectura posmoderna tiene sus raíces en dos transformaciones tecnológicas significativas: las comunicaciones y las nuevas tecnologías. Así que, en conclusión, con estas dos podemos decir que la ciudad moderna, base de la arquitectura funcionalista, surge como la respuesta a los procesos sucedidos en la revolución industrial y la Segunda Guerra Mundial. Los problemas de la sobrepoblación y económicos se componían para el servicio público y social. Muchos de ellos dejaban de lado los espacios naturales, centrándose en los artificiales y el ideal de metrópoli. Mientras que la posmodernidad, inconforme con la rigidez funcionalista, decide ponerlo como un viajero de su misma ciudad, donde contempla la ciudad no como algo único, sino como algo diverso, un collage, refiriéndose a la diversidad étnica, social y cultural. Esta corriente pone a la ciudad como un escenario nuevo, volviéndose a darle importancia al pasado, como fundamento de la identidad individual y colectiva, dando a los objetos del pasado la fuente de significación cultural, la aceptación del espacio entre el pasado y el presente, siendo un caos en conjunto. Antivanguardista, acepta los estilos clásicos de la arquitectura, pero comparte con la visión modernista el interés de la exploración de la forma y de los espacios puros, pero sin considerar un edificio como algo unificado, sino como partes de un desigual que tiene personalidad. Entonces, por ejemplo, en el siguiente punto vemos la arquitectura moderna en México, en el funcionalismo radical. El arquitecto Antonio Toca Fernández, maestro del Instituto Politécnico Nacional, menciona, abro cita, la arquitectura moderna en la Ciudad de México surge como una respuesta a la necesidad de dotar al Estado postrevolucionario de una cultura material. Esto significa primero que surge la necesidad de una identidad. Cierro cita. El empleo del funcionalismo tiene sus inicios poco después de la Revolución, a inicios del siglo XX. El antecedente cerca de 1900. En el Porfiriato, usualmente los edificios arquitectónicos más importantes estaban a cargo de los extranjeros, utilizando usualmente viejos estilos arquitectónicos bajo del siglo XX. La preferencia y la admiración del europeo y la subestimación
por el trabajo del propio, se les describía como excéntricos y anacrónicos. Después de la Revolución de 1910 a 1923 se inicia una etapa de búsqueda, una construcción de la identidad-nación, dejando de lado la arquitectura excéntrica, pero no anacrónica. Lo que queda es renovar, separando de algunas ideas de la Ilustración, por lo que se viene a crear programas culturales para lograr este cometido. En los años 20, con los artistas, con la pintura mural, la música, la literatura y demás arte, generalmente fueron la cultura prehispánica y de la colonia que fueron la referencia para configurar una nueva estética en el estado evolucionario. A diferencia de estas ramas, la arquitectura no encuentra esa inspiración. Se encuentra en un momento de estancamiento donde gran parte de los arquitectos de la academia se encuentran en un gran conflicto, donde después de la revolución quedan desempleados. Muchos de ellos, salvo en ocasiones excepcionales, comulgan con la idea de que la arquitectura de la Ilustración. Por lo que después de esto le corresponde a la nueva generación de arquitectos hacerse cargo de estas ideas, crear una arquitectura nacional y moderna con el anhelo de la liberación de lo extranjero impuesto durante la época porfiriana. La propuesta de planeación viene a surgir para 1920, durante el mandato del presidente Plutarco Elías Calles, en 1924. La Ciudad de México dejaba mucho que desear a sus habitantes debido a las condiciones de vida. Dentro de sus problemáticas destacaban el problema de los transportes, los crecimientos de los asentamientos sin ningún control, las condiciones de las viviendas en su más alto costo, más los problemas de la salubridad e higiene urbana. Por lo que las reformas del plan regulador dentro del plan sexenial del presidente Lázaro Cárdenas del Río en 1934 viene en este plan de desarrollo para 1940. El arquitecto Carlos Contreras integra el plano regulador, en lo que propone un sistema de circulación, los medios de transporte, un sistema de parques y jardines, campos de juegos, estadios y reservas forestales, parques conmemorativos con el objetivo de convertirla en una ciudad que sea amplia, digna y respetable y cómoda. El discurso funcionalista podría encontrarse implícito dentro de estas regulaciones. Es promovido con la idea de riqueza, prepotencia y derroche, radicando en una lucha por conformar algo propio. Está consciente del futuro, pero aún tiene evidencia de su pasado, por lo que quiere cambiar para lograr una respuesta creativa al futuro. Con el plan de Contreras se planeaba la necesidad de construir centros cívicos alternos a lugares como la Plaza de la Constitución, el Zócalo, el Centro de Bellas Artes, la Ciudadela, la Cámara de Diputados y Senadores, la Plaza de la República, las estaciones de ferrocarril, por lo que la necesidad de emitir una ley modelo que reglamente la casa-habitación donde se consideran diversos aspectos con las instalaciones sanitarias y drenaje, abastecimiento de agua, luz, servicios de basura y desperdicios, consistía principalmente en destacar la problemática que buscaba mantener un crecimiento ordenado y moderno. Planeaba solucionar los problemas sociales crecientes con la delimitación de las migraciones, la caída de las actividades agrícolas con la universidad y por último evitar la mala imagen de mendicidad en la ciudad. Muchos de los sectores con más limitaciones eran inconscientemente eran aislados por ser pobres. La nueva configuración de la ciudad hacía de que por una parte se divida lo que es los edificios funcionales gubernamentales, la casa vivienda y lo que son los parques y la parte de los centros históricos. Al principio el plan de Proyecto Nación tenía la finalidad de crear nuevos espacios urbanos, respetando los espacios históricos y naturales. Con el tiempo, al considerarse por los años 40, podemos ver un cambio de la influencia entre lo político y económico. En este periodo, donde se menciona con anterioridad, se trata de crear la ciudad metrópoli, la ciudad al servicio del poder mercantil, olvidando la función sobre los problemas sociales, culturales y antropológicos. Coincidiendo con el funcionalismo, es evidente que a este punto muchas de las construcciones que puedo mencionar es la concentración de mercado. Ahora como una unidad productiva en crecimiento, ahora con la necesidad de lograr una fuerza de trabajo, algo sólido y algo que fuera unido.
la ciudad postrevolucionaria nos deja la idea de desarrollar una nueva arquitectura para poder lograr el progreso. Si al menos en los primeros años después de la revolución falla con el plan cultural de crear una nueva identidad, es más fuerte la necesidad que tiene la población en continuo crecimiento. Y al surgimiento de grandes empresas, la capital fue llenado de edificios neocoloniales o de Art Deco, pasando al racionalista y funcionalista, por lo que la nueva traza urbana va adquiriendo un acomodo. Los arquitectos de la época van a ser simpatizados con la idea del suizo Le Corbusier, quien desarrolla los principios de la, comillas, la simplicidad, volúmenes sencillos y puros con la eliminación de las ornamentaciones, cierro comillas. Para concluir este apartado, podemos decir que con la llegada de la revolución, se genera primero una nueva legislación y es a través de la ciudad que representan estos cambios. Podemos tomarlo como el protagónico de una ruptura y una continuidad para lo que sería en ese entonces el Distrito Federal, además de generarse la primera planeación para la capital y para el resto del país. A base de esta planeación en la capital, toco ya en este punto lo que es mi tema de investigación, que se titula La arquitectura urbana como parte del discurso de la modernidad en la ciudad de San Francisco de Campeche en los años de 1960 a 1967. El proyecto El Campeche Nuevo. La ciudad de San Francisco de Campeche es una ciudad portuaria. Los antecedentes del proyecto de Campeche Nuevo inician los grandes proyectos de construcciones urbanas. El proceso modernizador inicia a partir de 1893. Cabe entender de que Campeche es una ciudad amurallada, donde tiene forma pentagonal irregular. Para 1893 se inician los primeros cambios urbanos, tirando primera parte de lo que es la muralla de mar y los edificios que son ocupados por la Capitanía del Puerto, y el recorte del baluarte de San Francisco. Esto quedaría como primer intento de querer cortar un poco o tomarlo como el primer intento de cortar el pasado colonial de lo que es la ciudad. Como vimos, a mitades del siglo XX llega a esta modernidad, y por esta modernidad doy a entender exactamente a la modernidad arquitectónica que previamente yo ya he estado explicando a lo largo de este video. Iniciando con esta modernidad y en la época de Porfiriato, Campeche es una ciudad que se ve atrasado en el desarrollo, tiene un desarrollo tardío debido al índice de marginación social y a la falta de recursos económicos. El único poder económico que eran los que había en esa época eran los hacendados, pero esto cambia después de la Revolución Mexicana y la expropiación de tierras hicieron colapsar los sistemas de hacienda. Después de la revolución en la ciudad tiene un crecimiento que marca el inicio de la migración hacia las ciudades, que surgen como una mejor alternativa para la seguridad y por lo tanto inicia lo que es el crecimiento poblacional y lo urbano. Es a partir de esta época cuando llegan los proyectos urbanos de Héctor Méndez Martínez, en ese entonces gobernador de Campeche, que durante su mandato se construye lo que sería, en lo que hoy sería Circuito Baluartes, Parque El Bicentenario, Malecón Justo Sierra, parques en algunos barrios de la ciudad. Para 1944, los proyectos dedicados a la construcción de San Francisco de Campeche tienen otro gran época durante el sexenio de Eduardo Lavalle Urbina en 1943, que durante este periodo el espacio público va mejorando con la viabilidad. En su mandato surge en ese entonces el Malecón Barlovento, que trata de hacer una planeación del crecimiento urbano a través para poder lograr una ciudad moderna y sustentable. Se planearon proyectos para mejoramientos de agua potable y drenaje sanitario. Es hasta tiempo después, durante el sexenio del presidente Alberto Trueba Urbina, que entra en poder en 1955, tenemos el inicio que precede al gran proyecto en 1960. Quiero poner en claro que para este punto, se tenía un proyecto llamado El Campeche Nuevo. Es un proyecto urbano modernizador
que en general también es llamado así es llamado de igual manera por su predecesor José Ortiz Ávila en 1961, pero la diferencia de estos dos mandatarios con este proyecto es de que uno se dedica meramente a lo que es la construcción sobre el mar, mientras que el otro se dedica al gran proyecto urbano. Para el mandato de Trova Urbina se sigue enfrentando con el problema de sus dos antecesores. El centro de la ciudad está sobrepoblada y los problemas con las tuberías e higiene. La ventaja que me presenta es que tiene el suficiente dinero para poder complementar el bajo ingreso que tenía el Estado en ese entonces, por lo que se empieza a rellenar y construir a las orillas del mar. Este trabajo urbano empieza con la finalidad, por la localización y la magnitud de la obra, resolvería numerosos problemas de la habitación, cumplir con la cuestión estética de la modernidad, el hacer una ciudad embellecida con imagen progresiva. Con esto tenemos uno de los más grandes proyectos urbanos en San Francisco de Campeche. Mientras que para 1960, con José Ortiz Ávila, con su Campeche Nuevo, terminando el periodo de Trova Urbina, existe este rompimiento con ellos dos, al menos, al ser aún siendo parte de lo que es del mismo partido revolucionario. Sí, se separan, pero continúa el proyecto de Trova Urbina totalmente incompleto, por lo que ahora Ortiz Ávila toma este proyecto, ahora dejando de lado la función habitacional. Su objetivo ahora es hacer una arquitectura urbana que logre representar el progreso y marque el contraste con el centro de la ciudad, pero manteniendo alejado las raíces coloniales, en el cual vemos ya un cambio en el espacio. Siguiendo el plan de la modernización nacional del presidente de México, Miguel Alemán Valdés. Este nuevo desarrollo del Estado se consideraron trabajos como el arquitecto Joaquín Álvarez Ordóñez, que en 1963 es el que planifica y lleva a cabo lo que es una nueva sede, planificando edificios como el Palacio de los Poderes, el primer palacio de gobierno construido lejos del centro histórico, construido principalmente por 3 niveles: ejecutivo, legislativo y judicial. También se hace cargo de la Cámara de Diputados, la Plaza de la República, la Fuente del Progreso, el Parque de Moscowó y muchos más lejos del plan original, la zona habitación junto a barrios antiguos de la ciudad, centros de salud, jardín de niños, el Hotel Baluartes y la Universidad Autónoma de Campeche. Lo interesante en ambos proyectos es que durante el Campeche Nuevo de Ortiz Ávila, continuando con las construcciones de modernización nacional, sigue la idea del progreso que tenía Trova Urbina, pero a diferencia de este proyecto se queda meramente en un trabajo urbano. Ortiz Ávila implementa un proyecto incursionando la arquitectura como el discurso del poder modernizador, que se ha incursionado dentro de lo que es su discurso. Ha sido en este caso mi interés de investigación la incursión de la arquitectura urbana como parte del discurso modernizador, ya que la concepción de Campeche Nuevo se generó a lo largo de como producto, primero de un pensamiento de una élite social y política que buscaba la diferencia de la vieja sociedad colonial y por otro lado el reflejo del movimiento internacional. Para poder concluir, me gustaría decir que con el análisis de trabajo quiero agregar el enfoque postmodernista que podría yo tomar a futuro respecto a la arquitectura urbana, ya que dar un enfoque donde se vuelva a tomar el valor histórico de la ciudad colonial, se recupera con la nueva corriente y el espacio se transforma. Ahora ya no existe esa franja o una muralla que divide a una ciudad entre la ciudad colonial y la ciudad moderna, como es en el caso de San Francisco de Campeche. Ahora es un escenario completo donde vemos lo cotidiano, donde nosotros convivimos, donde nosotros estamos diariamente. Pero observando la ciudad entendemos todo lo que son los procesos económicos, los procesos sociales y los procesos políticos que nos lleva a nuestra visión actual. Muchísimas gracias.